Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Pueden ocupar las primeras filas, por supuesto. Bueno, como les decía, bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Soy Federico Buyolo, director cultural de la Fundación Ortega Marañón. Y bueno, la verdad es que si han venido algún libro más de Almuzara, saben que siempre digo lo mismo, que es un placer tener a Manuel y que Manuel elija siempre esta casa para presentar libros importantes. Y además he tenido la suerte de conocer a Elena hace poquito y compartir reflexiones, con lo cual para mí todavía es mucho más honor el poder recibirlos hoy en la casa. Se lo decía a Elena cuando iban a sentarse, que Manolo tiene ya su sitio asignado en la casa. Esto cuando ya tienes un invitado en casa que viene muchas veces, ya sabe cuál es su sitio, él se sienta, ya tiene ahí y ya controla a partir de ahí todo. Hablando en serio, para nosotros, para la Fundación, es muy interesante dos cosas. Una, por un lado, tener alianzas con grandes editoriales como Almuzara, que tiene una trayectoria intachable y además con un éxito en distintos ámbitos, con lo cual para nosotros es muy importante. Y sobre todo el poder tener, para nosotros las presentaciones de libros no es solamente el poner a disposición del lector lo que la escritora ha llevado a través de la literatura, de la ficción, de la no ficción, sino sobre todo un momento y una oportunidad para poder dialogar, para poder poner ideas y luego sobre todo para pensar en el futuro. Para nosotros esta es la parte más importante de las presentaciones de libros, es decir, no somos una librería, por lo tanto no tenemos ese afán de que se vendan muchos libros, aunque por cierto, y pueden comprar el libro también, lo digo porque también Manuel tiene que publicar más libros, yo tengo que hacer más actos y Elena tiene que seguir escribiendo el siguiente libro, ¿no? Entonces, creo que esta parte también es importante, pero sí que para nosotros lo más importante es poder tenerles a ustedes aquí y sobre todo compartir con la autora y con sus invitados este momento de hacer, sin duda alguna, que la palabra escrita, ese pensamiento, nos lleve sin duda alguna a esa reflexión y a esos momentos de diálogo tan importantes en los momentos en los que estamos viviendo. Por lo tanto, Manuel, gracias otra vez por elegir la Fundación para presentar. Elena, encantada de que estés aquí. Y bueno, Esteban hace doblete porque hace poco presentamos su libro aquí, con lo cual coincidimos en otros foros, así que por lo tanto también estás como en casa. Así que bienvenido a la Fundación y Manuel, todo el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Presencia, muchísimas gracias Federico por la invitación una vez más, por bendecir el acto. Federico está haciendo una tarea impagable, se está convirtiendo en un personaje de la cultura española. No es fácil, porque el mundo de la cultura, como cualquier mundo, en fin, el mundo de la política es una tontería, hermanita de la caridad, comparado con el mundo de la política, de la cultura, y ahí está pues el hombre en una casa bellísima que nos evoca, ¿verdad?, el gran pensamiento español. Se llama la Edad de Plata, cuando Ortega, los Marañones, pusieron, y fue un momento que se produjo pensamiento, y claro, estamos en una casa de pensamiento. Ortega tiene muchas frases célebres. Últimamente me gusta mucho una que es buenísima, ¿no? Es aquella de: toda realidad que ignoramos prepara su venganza. Como estemos con hilos viendo, pensando tal y olvidemos las cosas, tarde o temprano nos viene de frente. Por eso el pensar qué está ocurriendo, analizarlo y mirar para el futuro, anticipar, es cosa de sabios, y voy a hablar brevemente de sabiduría. Bueno, tengo la fortuna, el honor, la satisfacción de presentar un libro de Elena Pisonero, El espíritu del Sherpa, con una compañía pues, de excepción, con Esteban, con Oliver, que van a hablar y a dialogar con la autora. Yo simplemente me voy a apuntar a deciros qué tipo de libro es esto, porque oye, Elena Pisonero, una mujer importantísima, conocemos todo, lo ha sido todo en política, en administración, en empresa. Hay muchos tipos de empresas, oye, pero mola esto de presidenta de Hispasat, satélite, lo más, los CD, en fin, está viajada, una importante, ha vivido, ha sentido, ha leído, un currículum muy especial, ¿no? ¿Y por qué de repente hace un libro y con un título alegórico, metafórico, arriesgado, El espíritu del Sherpa? ¿Qué viene a decirnos? Bueno, mira, el mundo editorial, como todo, con la inteligencia artificial vamos a cambiar, está cambiando muy rápido, muy rápido. Ya sabéis la escala de niveles que hay, está el dato, del dato saca la información, de la información el conocimiento, del conocimiento ya la inteligencia decide, y sobre eso está la capa de sabiduría. En los libros de conocimiento van perdiendo el conocimiento, se abarata, porque está en el internet, no en la inteligencia artificial, y cada día más los editores buscamos libros que desde el conocimiento sobre todo tengan sabiduría. Hay una mirada propia, nos ayuda a entender, a ver, y claramente este libro se incorpora en ese nicho de sabiduría, a entender una mirada personal muy propia, muy particular de Elena, que proyecta hacia el futuro que tenemos. Bueno, pues este libro, ella me lo
me lo comentó y la verdad que simplemente me comentó el proyecto y entusiásticamente, ¿te acuerdas, Elena? Te dije, oye, me interesa muchísimo, muchísimo. Hay personas, hay inteligencia, hay experiencia y sabiduría. Fijaros que la sabiduría es algo difícil de definir. El conocimiento es fácil, porque el conocimiento es carpintería. Tú quieres aprender algo, cualquier persona de inteligencia media aprende. Lee internet, lee un libro, ve un documental, un tutorial. Oye, persona media aprende. El conocimiento es carpintería, la sabiduría es otra cosa, ¿eh? La sabiduría es como alquimia, no es ciencia, es alquimia. ¿Qué significa alquimia? Pues en un sótano oscuro, por la noche en una retorta, echas conocimiento, experiencia, sentido común y respeto o amor o entendimiento o interés por el alma humana. Tú mezclas todo eso y a determinadas personas se le transmuta la materia y sale la sabiduría. La sabiduría tiene aroma, es otra cosa. Trasciende, ve, clarividencia, y mezcla todo eso. Para tener sabiduría hay que tener conocimiento, experiencia, sentido común y respeto por la persona. Entender las dinámicas de las personas. Bueno, pues estamos ante una mujer que es sabia. Y como es sabia, además, se arriesga a ayudarnos como Sherpa, como guía, a iniciar un viaje. Y un viaje hacia el futuro. Van a contar, lo vais a dialogar. Es un viaje, además, que empieza, como empiezan los buenos viajes, con algunas preguntas que quiere responderse en un momento de muchísimo cambio, e intentando hacerlo. Tiene, como mujer sabia, la suficiente sabiduría de no decir, no voy a decir lo que va a pasar. Lo que quiero es daros perspectiva, altura de mira, para que podáis, viendo las grandes dinámicas que nos van a configurar, que tranzáis cada uno por el cesto de vuestro propio destino. Es sumamente sugerente, es una aventura que de mano de mujer sabia, de una Sherpa, nos va a hacer y además lo hace de una forma, y vais a comentar ahora ello, desde el presente, de qué está pasando el presente, cómo ya el presente se está precipitando y cuenta unas cosas que han pasado este año, el vértigo, y ya mismo te está removiendo y lo vais a abordar, que anticipa lo por venir, y bueno, y las dinámicas pues son sumamente sugerentes. Todos en nuestra vida tenemos que decidir cosas, todos estamos muy confusos, esto es un follón, esto es un lío, vaya tela, en los tiempos que nos tocan vivir, apasionante, pero esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Bueno, os puedo decir que el mundo editorial también es muy complicado y que a mí personalmente este libro, y no es porque... no es, fijaos, un editor siempre tiene alma de poeta y entraña de mercader de libro, ¿no? Como, no voy a hablar desde la entraña de mercader de libro para que lo compréis, hablo desde el alma de poeta, de persona que aspira a la sabiduría. Os puedo decir que personalmente pues me ha servido, es de los que tú lees, estás aprendiendo y anotando. Un placer, por tanto, me veréis cuando hablan, si os lo leáis, si se confirma, ojalá os sirva, igual que a mí, en todo caso, poneros a disfrutar del acto, porque quien dijo que el conocimiento y la sabiduría fuera aburrida. Es apasionante, es divertidísima, y con vosotros, con vosotras, pues los presentadores, Esteban, Olivier y Elena. En teoría empieza Esteban, pero me han dicho que se van a ir hablando entre ellos, por tanto, ni hacer lo que queráis a partir de ahora. Sí, y muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, va a ser un momento de emociones. Yo cuando venía en el autobús, aparte del atasco, lo que más me preocupaba era gestionar las emociones, porque yo soy una mujer sensible. Y te agradezco muy sinceramente desde el principio, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, la confianza y que quisieras arriesgarte a esta aventura, que es lo que es el libro. Es una invitación a arriesgarse y a viajar, pero sobre todo a ser protagonistas de nuestra vida, en la que me gustaría acompañaros a todos, ¿no? Esa es mi ambición. Ahora veo a mi profesora de literatura, que no te había visto, Loli, gracias por venir. Y realmente me has abrumado, porque tienes un verbo andaluz que supera cualquier deseo de que seas presentada de esa manera. O sea, que muchas gracias por haberte arriesgado. Espero que efectivamente recuperes las pérdidas de la inversión y saques algo. Está hecho. Porque esto venía ya, tenía otro objetivo, ¿no? Yo, por hablar un poco de mi libro, que a mí en el fondo me da vergüenza. No tengo vergüenza casi nunca cuando subo a un escenario, pero hoy me tocaba hablar de mí y esto es distinto. Me abruma un poco y realmente me da un poco de vergüenza. Y a lo contrario de Umbral, prefiero que hablen otros de mi libro, hablar yo de mi libro, ¿no? Pero, en todo caso, sí que quería trasladar ese objetivo cumplido. Por eso dije, uy, ahora hay que presentarlo, hay que hacer promoción, si el objetivo era escribirlo, ¿no?
de ordenar muchas ideas, muchas vivencias, pero no como una autobiografía, sino como una crónica de mi tiempo, ¿no? Eso siempre me ha parecido una profesión muy noble, el ser capaz de relatar y contar lo que observaba y sobre todo cómo lo sentía. Y te agradezco lo del alma de poeta porque creo que al final de la vida lo que hay que es sentirse vivo y sentir que la vida, que vives tu vida y que la vida pasa a través de ti. Y creo que, como otros momentos en la historia, estamos viviendo años realmente trepidantes. Efectivamente, a mí siempre me ha obsesionado, y en estos años de radio que he compartido con Esteban, ahora comentaré brevemente, me obsesionaba sobre todo que esa espiral de corto plazo, de batallas, de trincheras, impedía ver dónde estábamos, y veía que había muchos cambios que no estábamos contando, que no estábamos ordenando, y eso nos hacía estar fuera de nuestra propia vida. Yo he intentado, a través de esta crónica, ofrecer un marco de referencia que nos permita, en ese mapa, en esa brújula, decir, oye, hay 3 o 4 cosas que me parecen importantes, lo demás hay mucho ruido, pero realmente si soy capaz de comprender 3 o 4 cosas, voy a estar un poco más aliviado y voy a poder mirar el horizonte con una cierta esperanza, aunque haya una mayoría que quiere meternos en el caos y en el ruido, porque ahí es donde sacan ventaja, ¿no? En el orden no son capaces de moverse y en el caos están consiguiendo neutralizarnos para sacar ventaja. Y eso a mí me irrita, o sea, me parece que hay que denunciarlo. No soy la única, afortunadamente, y hoy, aparte de agradecértelo nuevamente a todos los que habéis venido, Pepe Blanco, gracias por venir, Alfonso, por vuestro tiempo a todos, pero bueno, iré mencionando, porque veo muchas caras amigas, Maite, querida, bueno, me va a costar mucho en cafés a lo largo del año agradecer que hayan venido, pero siempre lo hago con gusto, como bien sabéis. Durante 3 temporadas tuve el lujo y la oportunidad de coincidir con Esteban Hernández, que está aquí a mi izquierda, que es abogado, escritor, periodista, analista, y una persona que he aprendido, desde luego, a valorar enormemente en su visión de las cosas en esos momentos de la radio. Claro que era Radio Nacional de España en la época de Íñigo Alfonso, gran profesional, que nos dejaba hablar. Cuando había un tema que veía que tenía interés, dejaba que fluyera la conversación, ¿no? En lugar de cortar y decir, oye, no os pegáis, no le estás pinchando, no, estamos debatiendo desde perspectivas distintas. Y Esteban siempre insistía en esa visión, ojo, porque esto hay que conectarlo con esto estamos viviendo un momento de transformaciones, el sistema no funciona, tenía esa inquietud de preguntarse las cosas, y cuando me planteó Manolo, oye, hay que presentar, elige a una persona, la primera en la que pensé fue en ti, porque quería que ayudaras a los demás no sé, desde lo que hayas visto en el libro, a ubicarnos en el momento en el que vivimos, ¿no? El libro empieza en el 2025, yo ya lo tenía pensado para escribirlo hace un tiempo, pero sí que percibí, cuando vi justo que ayer salió las tendencias para el año que viene del The Economist, decía, 2025 va a estar marcado por grandes cambios porque hay elecciones en el 2024 en la mitad del mundo y especialmente en Estados Unidos. Y, como hemos visto, pues la llegada de Trump, la segunda llegada de Trump, ya con conocimiento de causa y con ganas, ¿no? Esa realidad que se quiere omitir va a coger su venganza y como que de repente todo se ha acelerado, ¿no? Y yo quisiera, en esta conversación, el libro se centra en ese 2025 para invitaros a un viaje en el que dices, oye, aquí están pasando un montón de cosas, nos estamos sorprendiendo, y os digo, oye, no, ojo, no os sorprendáis porque lo que estamos viendo ahora se estaba larvando a lo largo de una serie de años, entonces hay que mirar para atrás para decir, lo que aquí está germinando estaba sembrado hace 20, 25 años, y no lo quisimos ver, no lo supimos ver, teníamos unas gafas muy condicionadas por muchas cosas, pero si somos capaces de entender cómo hemos llegado hasta aquí, quizá sepamos identificar y valorar más lo que está pasando ahora, porque ahora se está formando el futuro. ¿Cómo ves 2025, Esteban? Y gracias de verdad por venir y aceptar esta provocación. Antes de nada, darte a ti las gracias también, y a Manuel y a Federico por la invitación. Muy honrado estar aquí.
Y déjame también que haga comentado del libro, ¿no? Porque también estamos en eso. Es verdad que yo soy castellano, entonces mi yo también, no te preocupes, yo soy de Madrid, verborrea pero es menos Florida mis que la de hermanas andaluz, aquí, sustancialmente, Consuelo nació en Granada, pero ¿no? Y Lourdes nació en Valladolid, son de Valladolid, o sea que, no. Y por lo tanto voy a ser un poco, Hola, más, Juan. un poco más a gusto y más conceptual que Manuel. Pero lo primero es que este es un libro para pensar, ¿no? Es un libro para reflexionar sobre un momento y para tratar de orientarse en el futuro. Y eso ya es de agradecer, ¿no? Es un libro que además está contado de una manera muy fluida, que mezcla incluso distintos géneros a la hora de escribir las ideas y las posiciones ante esas ideas, y que creo que define con bastante precisión algunos de los elementos que están transformando nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues cuando hablas de la energía o de la geopolítica o de la tecnología o de la inteligencia artificial o del liderazgo, son elementos esenciales, ¿no? Que estamos viendo cómo se mueven de una manera tremendamente veloz en estos tiempos, ¿no? Y como además esta es una época en la que exige pensar, este es un momento de desorientación, no sabemos muy bien dónde estamos, no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos. También es una época atravesada por la urgencia, porque no solamente se trata de pensar, sino de hacer, ¿no? Tenemos que ver qué hacemos en este contexto, ¿no? Bueno, tener instrumentos, ¿no? Como los que intentas ofrecernos, pues es especialmente útil, es una tarea necesaria hoy, ¿no? Además, bueno, creo que la parte final, con esos 4 escenarios dibujados, ¿no? Que entre el eje global, local y extractivo, cooperativo, aunque no lo llamamos así, bueno, con toda la exageración que supone proyectar 4 fotografías 2050, pero sí creo que define muy bien algunos instrumentos que están ya en el presente, da igual, el control social, ¿no? La vigilancia, las posibilidades de la energía, etcétera, todo esto, ¿no? Creo que, bueno, pues ofreces un marco de referencia que es útil para quien quiera leerlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si estáis aquí, entiendo que tenéis interés en la autora, y si tenéis interés en la autora, pues entiendo que tendréis interés en el libro, ¿no? Y no te preocupes que el editor siempre saca una manera de rentabilizar el libro, ¿eh? O sea, eso es así. Bien. 2025, pues es un año de cambio, de un cambio mayor del que creemos y del que presenciamos. Yo creo que hay 3 niveles, ¿no? Uno es el que más inmediatamente vemos y en el que en la radio, pues, ¿no? Y en la prensa estamos pendientes, el PP, el PSOE, el fiscal, Mazón, quién gana, quién pierde, ¿no? Pero junto con eso hay transformaciones a un nivel muy superior, ¿no? Que tienen que ver con la geopolítica, tienen que ver con las necesidades energéticas, con el cambio tecnológico, etc. Y hay otro cambio, a un nivel inferior si queréis, que es de transformación social, de las demandas, de los deseos, de las aspiraciones de la gente, de la configuración de clases, de cómo se están modificando clases medias que están cayendo a la escala social, nuevas clases trabajadoras, que los titulados universitarios que ya no consiguen sacar rentabilidad a la educación. Todo eso, ¿no? Junto con un mundo, digamos, rural deteriorado, con pocas opciones, y un mundo de la gran ciudad bastante agitado, bueno, pues genera, y va a generar en el futuro, ha generado ya y lo hará en el futuro, transformaciones políticas significativas en cuanto a la ideología a la que se recurra, ¿no? Como a los resultados electorales en sí. Bueno, en ese mundo estamos obligados a pensar, ¿no? Y estamos obligados a actuar, ¿no? Lo primero lo hacemos poco, lo segundo menos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, creo que para mí el gran cambio de 2025 es la constatación de algo que cuesta explicar porque la gente todavía no quiere creerlo, y es el final de la globalización. Es decir, el final de una arquitectura internacional tejida por la hegemonía estadounidense, en la que cada parte del mundo tenía sus piezas bien encajadas. Europa regulaba, Estados Unidos tenía la tecnología y la moneda, China producía, Asia producía, más o menos, ¿no? Había un orden global donde una serie de instituciones internacionales establecían las normas y que más o menos, ¿no? Pues iban cumpliéndose, ¿no? Con las excepciones que queramos, pero más o menos ese era el dibujo. Ese dibujo ya no está. No está
En primer lugar, porque la irrupción de China supone la aparición de otra potencia hegemónica. En segundo lugar, porque Trump ha transformado el tablero no solamente con los aranceles, que ya es una transformación sustancial, no solamente con un pulso a China, en el que China le señala muy expresamente que no va a poder doblar el brazo, no solamente con la caída de Europa como potencia reguladora, sino como la gran potencia desorientada y, si queréis, perdedora de este tiempo. Y lo que estamos viendo es un desarrollo estadounidense muy elevado en el terreno europeo, por supuesto con la defensa, por supuesto con la energía, por supuesto con la tecnología, ¿no? Y un intento chino de ir acaparando y de ir ampliando todavía más su esfera de influencia a través de los intercambios comerciales. Y además con un elemento básico para ellos, que es: nosotros, China, éramos el país de los bienes baratos, ahora somos un país que produce bienes de primera calidad. Estamos ya en el ámbito tecnológico también, hemos dado el salto, ya no somos una potencia de segunda en ningún orden. Bueno, eso transforma el tablero por completo y es lo que obliga a Trump a reaccionar de una manera además llamativa, porque no solamente porque de alguna manera asume que esa ruptura del orden internacional global debe ser liderada por Estados Unidos para generar ventajas a Estados Unidos, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Sino porque además la reconfiguración económica que está realizando tiene que ver fundamentalmente con apostar toda una carta, que es la tecnología y la inteligencia artificial. Estados Unidos está concentrando la inversión de casi todo el mundo a la hora de, o con la intención de desarrollar centros de datos, ¿no? Fundamentalmente para desarrollar la inteligencia artificial y a partir de ahí asegurar, digamos, su hegemonía. La idea es: si dominamos la inteligencia artificial, seguiremos siendo la potencia hegemónica, hemos puesto todos los huevos en esta cesta, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, en todo ese orden ya no lo podemos llamar globalización. Hay intercambios comerciales, hay relaciones entre países y tal, pero ya la arquitectura que daba sentido y orientación a ese orden ya no está. Y eso nos obliga a Europa y a los españoles, como parte de Europa y como parte de un espacio geográfico en complicaciones, a pensar un futuro muy distinto del que hemos tenido hasta ahora, del que creíamos que íbamos a tener, y nos obliga a posicionarnos de otros modos en el mundo. Entre otras cosas, porque tampoco sabemos muy bien, por ejemplo, cuál va a ser la relación alemana a esta crisis y en qué medida va a ser una reacción que trate de integrar a la Unión Europea o que trate de sacar ventaja de la posición alemana en términos exclusivamente alemanes. No sabemos qué va a pasar con Francia, el otro gran país europeo, porque, entre otras cosas, tendrán elecciones pronto, puede llegar Le Pen o Bardella. Bueno, es otro enigma, ¿no? En todo ese contexto, por volver al inicio, necesitamos pensar más que nunca, ¿no? Y ponernos manos a la obra, ¿no? Sí, no, yo estaba dudando y estaba viendo a Eva Valle, también a Rafa Domènech, que tengo aquí colegas economistas. Hombre, yo lo que creo es que ha cambiado, ¿no? Luego veremos las pulsiones, si vamos hacia lo global, a lo local. Yo creo que nada va a ser puro, nunca lo ha sido, pero está bien pensar en términos de categorías para poder pensar, ¿no? Pero lo que está claro es que las reglas que estaban rigiendo un poco el tráfico a nivel global, pues están cuando menos cuestionadas o están intentando, bueno, hay otros países que no somos nosotros, no es nuestra cultura, no es nuestro orden de Estado de Derecho, los que quieren establecer sus propias reglas. Y de lo que estamos viviendo ahora es una negociación muy intensa, que es lo que hace que vuelva la geopolítica, que va más en términos de esferas de influencia y de poder, y para eso, claramente los que estamos más desarmados aparentemente somos los europeos, que nos creíamos el invento y yo sigo creyendo en él, ¿no? Yo creo que el que desaparezca la globalización como la entendíamos nos va a empobrecer a todos, sinceramente, porque es menos eficiente y porque va a hacer que otros impongan de una manera asimétrica lo que a ellos les conviene, ¿no? No hay árbitros, entonces es un poco, estamos en el medio de ese caos que decía antes, pero lo que está claro es que está mutando y has dibujado muchas incertidumbres, pero yo creo que tenemos que buscar en medio de esas incertidumbres esas ciertas certezas, ¿no? de que va a haber una revisión muy fuerte de las cadenas de suministros, ya se está produciendo,
Y digo que nos va a costar más porque antes lo que hacían otros más baratos y lo queremos hacer nosotros nos va a salir más caro, porque queremos sueldos más altos, no queremos sueldos de los chinos, en fin, esto es lo que está generando unas fricciones. Bueno, pero ahí tienes que elegir también entre seguridad y precio. Quiero decir que es Bien, verdad que relocalizar cadenas en un momento determinado, cuando te va a hacer, en teoría, menos falta de obra, menos falta mano de obra, porque lo tendrás tecnificado y pues a lo mejor te genera ventajas a la hora de relocalizar porque es más seguro y tampoco es tan caro. ¿Sí? Eso ya iremos viendo, ¿no? Bueno, pero lo que te obliga, que está bien como lo has planteado, es a pensar que tienes que tomar decisiones. O sea, yo creo que llevamos mucho tiempo en un piloto automático en el que parece que todo está garantizado, hay una estabilidad general y entonces parece que esto de la defensa, nosotros queremos la paz, no tenemos que invertir en defensa, ya se ocupa el sheriff, pero nos obliga a ser conscientes de las decisiones que de facto estamos tomando, ¿no? Lo que tú dices, hay que tomar una alternativa, ¿qué quieres? ¿no? Y eso me lleva a los debates que hemos tenido a lo largo de, vamos, desde finales del año pasado, ¿no? Que empezamos con Olivier Goffray, un joven brillante, ya como somos las abuelillas, ya cualquiera nos parece joven, ¿sabes? Que es nacido en Suiza, pero un hombre brillante e inteligente porque está casado con una española. Esto lo no, y eso denota, para mí fue, esto digo es definitivo, y además una mujer española brava. Vamos, yo conozco a su hermana, pero total. Y bueno, tienes un currículum espectacular, pero yo creo que con mencionar que ¿no? Maite lo valorará, Maite Bernedo, ha estado en Sciences Po, entre otras cosas, y es un hombre que ha trabajado en el World Economic Forum, tiene una visión que a mí me parecía apasionante y debo decirte y agradecerte lo mucho que he aprendido de ti durante todos estos meses, en los que hemos tenido esas conversaciones que he querido contaros un poco, ¿no? En los campamentos. Es decir, te sientas con gente, compartes inquietudes, oye, yo veo esto, te suena muy raro. Y cuando se vinieron a vivir a España me dijo que quería dedicarse al Foresight, ¿no? Que suena aquí, ¿no? Que no es Foresight la serie nueva, no. Es una visión muy distinta que me parecía muy sugerente de anticipar el futuro, ¿no? Porque para mí lo que me parece relevante en este momento para cambiar esas lentes o para ampliar nuestra mirada y realmente ver la realidad y no la que queremos ver, en un momento de muchas transformaciones, los mapas y la educación que hemos recibido nos condiciona para no ver lo que está pasando, que es una disrupción constante, cambios muy relevantes que no eran anecdóticos sino estructurales, que es lo que intento explicar en la primera parte del libro. Y, por lo tanto, si tú quieres ver qué es lo que haces hacia el futuro, no puedes proyectar algo que ya no está. Si lo proyectas, te irás a una zona que es la marginal o en la que puede correr el riesgo de estar Europa, que sigue pensando que el presente y la realidad la ordena, la regula Europa. Déjame que haga, ya tengo aquí la provocación. Venga, te dejo. Déjame que haga un matiz muy rápido, porque después de leer el currículum de Olivier, un trumpista diría, no tienes ni idea, no tienes ni idea, o sea, tu capacidad predictiva es cero, ¿no? Y un tecnólogo diría, el algoritmo lo hace mejor, ¿sabes? Entonces estás en ese momento de dificultad, ¿no? Que es una dificultad típica de los expertos hoy, ¿no? Tiene su punto, pero para mí, a ver si intento, consigo explicar, es esa idea de que si efectivamente todo está cambiando, lo que yo tiendo a pensar no va a reflejar lo que está pasando, porque lo que estás es intentando buscar, bueno, cómo me adapto a algo que es desconocido para mí y por lo tanto lo que tengo es que observar. Por eso yo me empeñaba tanto en hacer esa observación y decir, oye, pues esto que está pasando aquí, esto que está pasando allá, ¿qué ocurrirá? Entonces contacté con Olivier, que ahora está de responsable para Europa de Arup, una consultora extraordinaria en materia de Foresight, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un trabajo juntos? Que yo estoy con este libro y quiero darle una dimensión más de futuro. Y me ayudáis en analizar todas esas señales que están ya en el presente, que yo ya, claro, intentaba estructurar desde mi visión de lo que estaba pasando, ¿no? Que era ese corte transversal de la sostenibilidad, que Isabel Tocino, nuestra primera ministra de Medio Ambiente,
en España, dice, no es una cuestión meramente de moda o cosmética, es que realmente es un cambio estructural que yo definiría de una manera muy sintética como, bueno, Marga, perdóname, te tengo que mencionar, pero todavía estabas con el oso panda, ya no es World War, WWF, ¿no? Pero antes era ADENA, ¿no? Era que somos ya carrozas, pero activista de base, luchadora en tema medioambiental, que es la sostenibilidad realmente, es decir, oye, ¿cómo soy capaz de relacionarme con el entorno pensando en el largo plazo, en el impacto que tengo en lo que pasa a mi alrededor, de manera que todos tengamos un futuro? Eso no tiene nada que ver, no es solo medio ambiente, son muchas más cosas. Esa es una transformación radical. La gente sigue pensando en que ser verde, pues que esto hay que cumplirlo. No, nos estamos equivocando. La digitalización o la tecnología es mucho más de lo que queremos ver. No es dar en el móvil y comprar en Amazon, que también. Es que mi vida se ha convertido en datos que gestionan otros, por resumir. Pero todo eso, si no lo estamos estructurando y no estamos viendo realmente los desarrollos, de verdad es que nos vamos a sentir fuera de nuestra vida, porque la realidad que nos rodea, con la que interactuamos, está desarrollándose a toda velocidad. Y yo digo, pues necesito ayuda porque yo lo estoy viendo de una manera, pero necesito un contraste de alguien con esta capacidad intelectual y con esa metodología que habéis ido desarrollando para ver si lo que yo estoy pensando, ¿no?, contrasta bien, o me añades otra visión. Me añadió muchas visiones, tuvimos debates apasionantes y te agradezco todo el proceso que hayas venido aquí y me gustaría que hablaras de tu libro. Es decir, ¿qué es el foresight? ¿Cómo ves que podemos ayudar efectivamente a anticipar el futuro en lugar de proyectar un pasado que no me va a llevar ni siquiera al presente? Vale, muchas gracias, Elena, primero por la introducción y por hacerme parte del viaje, y también por, antes de hablar de mi libro, como dices, de comentar el libro que has hecho. Yo creo que yo lo veo como algo muy importante en el momento actual, por lo que decíamos, ¿no? Estamos un poco desorientados por lo que pasa, nos cuesta sacar la cabeza, hacer sentido de lo que está pasando, y hablábamos antes de sabiduría, de información, de conocimiento. Aquí yo creo que para mí lo que saco de esto son más que información, que hay un trabajo detrás muy potente, muchos datos, etcétera. Es esta idea de herramientas que espero que se pueda sacar del libro para ir navegando e intentar pensar un poco, explorar, anticipar lo que puede venir y extraernos un poco de este momento tan intenso a veces para tener una perspectiva un poco más constructiva, yo creo, de largo plazo, y de ir influyendo cada uno como podamos desde donde estamos para que vayamos a algo que nos parezca mejor. También esta idea aquí yo creo que es interesante de futuro, muchas veces es un poco distópico, ¿no? Cuando todo lo que vemos, cuando pensamos al futuro es muy fácil decir esto va a ir mal, esto va a ser peor, etc. Y aquí yo creo que hay un balance muy neutro y bueno en el libro también de que sí hay cosas que se están rompiendo, pero detrás puede haber oportunidades, y hay responsabilidad ahora de tomar una postura un poco más proactiva y de hacer este trabajo. Y me parece muy interesante aquí la idea de la brújula que tienes en la portada. Yo creo que es muy presente, y de decir, intentar ayudar a guiar, no es dar lecciones de quién tiene que hacer qué, pero dar las herramientas para que cada uno vaya pensando un poco en dónde quiere ir, cuál es su contribución, qué puede pasar, etc. Háblanos un poco de los radares, ¿no? Que a mí me parece justo en esa idea de que no tienes mapas, no sabes, está en construcción, pero la idea de tener ciertas orientaciones y tener, bueno, señales que son como luces, ¿no? Decías ayer que tuvimos una reunión para la siguiente cosa que vamos a hacer, que te gustaba la idea del faro, ¿no? Y cómo vas rastreando y vamos viendo lucecitas de cosas que empiezan a tener una importancia y que están fuera de la inercia. O sea, es lo que quiero trasladaros, ¿no? Tendemos a lo que conocemos, tenemos una inercia de pensar como nos han educado, como hemos estado practicando durante mucho tiempo, pero estamos en ese momento de cambio en el que tenemos que tener capacidad de reaccionar ante señales que cobran una importancia que puede determinar
la oportunidad de tu vida, ¿no? Entonces, la idea de los radares, si nos quieres contar un poco, por contar, sin destripar, la metodología que habéis utilizado y que hemos discutido para trazar ese mapa de señales, ¿no? Sí, yo creo que la cosa importante que está muy presente en el libro, y lo has dicho tú misma antes, es asumir y reconocer que no sabemos cómo va a ser y qué va a pasar, ¿no? Entonces, como también tener la capacidad de reconocer esto, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Es como, no sabemos, pues entonces a ver qué pasa, ¿no? Esto es bastante peligroso, yo creo. Y aquí la idea es intentar un poco descomponer este paisaje tan complejo y ruidoso, e intentar descomponer esto y identificar varias cosas, ¿no? En este ámbito del foresight, pues miramos, por ejemplo, y el libro lo hace muy bien, motores de cambio, es decir, cuáles son las cosas que están cambiando, que están creando un cambio a medio o largo plazo, y tener esto bastante claro. Luego intentar identificar señales emergentes, cosas que puede ser que no nos lleven a nada, pero son cositas que están empezando a pasar, y si nos fijamos y nos imaginamos que esto se vuelva algo más, como decir, más masivo, adoptado a gran escala, etcétera, pues esto también puede tener un impacto muy grande y es otra señal importante. Y luego el concepto un poco de las incertidumbres, que es lo que vemos detrás de los escenarios, que también es una manera de crear esta brújula, ¿no? Y de ir conectando todo esto. En el caso de los escenarios, la idea era, aquí en este trabajo, ¿no?, que hemos hecho, era decir, si miramos por debajo, ¿qué está pasando de verdad? No solo el efecto ruido en la superficie. Bueno, lanzan la nueva versión de ChatGPT, Trump dice esto, mañana pasa esto, Rusia, Ucrania, Israel, etcétera, todos los días, ¿no? Pero ¿qué está pasando más debajo, si buscamos las capas más profundas, cuáles son las grandes dinámicas que están entrando en juego? Y aquí, pues, estas dos que nos parecían interesantes. Sí, ahí tuvimos varias discusiones, porque planteábamos, y la verdad es que era muy sugerente, bueno, por trazar, que luego en el libro se hace más visual, pero trazar posibles recorridos, o eso, que luego dices, bueno, vamos a ponernos en los pies de una persona en el año 2050 que vive esa situación, para poder imaginarte mejor cuál es ese futuro. Decimos, oye, vamos a trazar, bueno, pues el norte, el sur, el este y el oeste, las coordenadas que nos van a dibujar ese campo de imaginación. Y había dos pulsiones, ¿no?, que nos anticipaba también Esteban, que es, vamos hacia, ¿seguimos siendo globales o nos hacemos más locales, ¿no? Pues aquí estamos en un trasunto en el que yo, en mi visión, alcanzamos un punto que a lo mejor ya se había roto en el 2015, ahora que estamos con la COP30, que fue con la Agenda 2030, ¿no? El 2015, los objetivos del milenio, todo estaba como que hemos conseguido la gran globalización, ¿no? Y hemos ido, viendo como todas las grietas no resueltas han ido quebrando ese consenso, que seguramente se quebró antes, obviamente, hemos visto muchas cosas y por eso la cronología y la historia es fundamental, querida Consuelo, para ir viendo qué cosas están pasando y que tienen una importancia. Entonces, esa pulsión entre lo global y lo local, cuando algo me da miedo y me confundo, me retraigo, el proteccionismo, irme a lo mío, frente a los que creemos más en lo global, en la humanidad, como un concepto que merece la pena pensar. Y la otra pulsión, que era, y creo que eso es muy importante, siempre en la ideología ha estado, que es la escasez, una mentalidad de escasez, de suma cero, que es en la que claramente estamos ahora, otra vez, y la mentalidad más de abundancia o de regeneración, que en el fondo se basa en esa idea de que puedes crear o desde luego no solo destruir y repartir lo que hay, ¿no? Eso, en las ideologías antiguas, pues tienes el comunismo que reparte lo que hay, o más liberal, que genera más riqueza. Hemos encontrado en Europa una combinación bastante sana de todo eso, pero no lo hemos hecho bien del todo. Pero esas pulsiones están. Y en torno a eso dijimos, bueno, pues tracemos y qué es lo que sale, ¿no? Y entonces, no vamos a destriparlo del todo, pero que aunque os parezca muy friki y muy raro, es lo que ha dicho Olivier, es decir, detrás de ese día que te puede parecer una fricada total, ¿no? Tienes 2 minutos, te has pasado en la ducha, esta noche ya no tienes agua.
porque hay que repartir lo que hay, entonces o te portas bien o mañana ni tendrás agua tampoco, ¿no? Está una realidad que hoy ya se produce en determinados puntos del planeta. Es decir, no es una inventada, no es una inventada, es una imaginación de cómo esas señales, con esa profundidad que ya existe hoy, puede acabar convirtiéndose en realmente nuestro día a día en un futuro no muy lejano. Pusimos los 25 años, yo creo que es interesante, y por eso también volvemos al 2000. La mayor parte, aunque estéis todos estupendos, ya habéis nacido en el 2000. Entonces ya podéis acordaros, y eso se menciona la anécdota, ¿no?, de los de Google o el iPhone, pues es que no ha pasado tanto. Pero lo que ha supuesto de un cambio el tener un teléfono inteligente o el poder googlear, pues te da la idea de que algo que ahora os parece una chorrada, a lo mejor en el 2050 es el día a día. Esa es la lógica como para decir, ojo, que el futuro que te parece tiene un tiempo suficiente, ¿no?, esos 25 años, para que ahora cosas que estamos destacando como señales conformen tu vida en 25 años, ¿no? Pero desde esa perspectiva de los escenarios, que es lo que queremos también trasladar, ¿no? Es decir, si tú piensas en esos escenarios, te estás entrenando para lo que pueda acabar ocurriendo, ¿no? Cuanto más amplio sea el espectro, la mirada, más estarás ensayando algo que no te va a sorprender como lo que nos ha sorprendido ahora en el 2025, ¿no? Yo creo que el concepto un poco clave es lo que hablábamos mucho en el trabajo de perspectivas. Esto te permite romper la perspectiva, ¿no? En vez de mirar todo desde donde estamos, de repente entras en una simulación que te permite ver qué podría pasar desde otro punto, ¿no?, desde otra perspectiva. Y esto yo creo que es muy básico el concepto del simulador, ¿no? Lo hemos visto en aviación, se introduce el concepto del simulador en los trainings de los pilotos y de repente pues la cantidad de crash y de problemas por error humano pues baja drásticamente. Pues esto es la misma idea, ¿no? Nos permite entrar en un simulador, puede ser exagerado, parecer exagerado o no, pero tiene valor en sí este trabajo de meterse en otro contexto, ¿no?, y de pensar qué significa, cómo me impacta, cómo influyo para que pase o que no pase. Me da otras claves, ¿no?, para influir, para reaccionar. Y por señalar, ¿qué es lo que crees tú qué elementos estamos viendo? Ahora estamos empezando un poco a rastrear otra vez. Pueden ser claves en todos los escenarios que trabajábamos. Hay dos elementos. Se lo decía a Belén Palau, que no ha podido venir, que la tenemos muy embarazada. También ha colaborado, ha trabajado muy estrechamente. Digo, se nota mucho tu visión verde ecologista. Yo creo que es un determinante que no queremos calibrar, pero que sí que va a condicionar claramente esos 25 años. Es un tiempo suficiente como para que algo que ya estamos viendo y hemos vivido muy de cerca en estos últimos años sea claramente un determinante. El otro es la tecnología, ¿no? Ahora estamos con la inteligencia artificial y también está muy imbricado la inteligencia artificial. Y hay otro elemento que quizá podemos sacar para irnos un poco más al presente, otra vez, que es la demografía. Yo me gustaría comentar un poco el tema de la demografía y luego, antes de acabar, porque quiero que seamos puntuales y a las 8 acabemos, un tema del que no se habla, ¿no?, que es la polarización, la crisis de la democracia, cosas que al final son determinantes en cómo organizamos todo esto, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es tu visión más, qué es lo que más te preocupa o qué es lo que crees que no estamos enfocando adecuadamente en este momento? Lo que me preocupa, y yo creo que para también volver al libro, es que yo creo que lo más natural o por defecto en un contexto así, hay este reflejo de encerrarse, de volver a lo mismo, de rechazar el pensamiento distinto, de que nos incomoda, etc. Y yo creo que es un momento en el contrario en el que tenemos que conectar, intercambiar y pensar juntos, un poco que no es el momento de polarizar y de volver a lo nuestro, es el momento de conectar, de entender y yo creo que de pensar un poco como sociedad, ¿no?, que hablemos en un contexto muy específico, español o global, de qué queremos y cómo podemos influir, ¿no? Y yo creo que hay falta a veces un poco de esta
esta visión y esta visión de lo que podría ser, ¿no? De cómo podría ser mejor, y falta un poco narrativas y debates un poco más positivos, yo creo, hacia el futuro. Y me parece interesante esto porque también en investigación se ha visto que las imágenes que tenemos de lo que puede pasar influencian mucho cómo reaccionamos, y al final es como ¿cómo se llama en la profecía? Self-fulfilling prophecy, ¿no? Entonces yo creo que es aún más importante intentar romper esto, pensar de manera constructiva, más a largo plazo, intentar encontrar maneras de salir de un momento que para muchos tal vez no es tan cómodo y cómo podría ser mejor, ¿no? Esto para mí es la clave, y todo el tema de, yo creo que todos los ejes que vas comentando, ¿no? De demográfico, de tecnología, de sostenibilidad, límites planetarios, etcétera, son ejes en los que hay cambios brutales, y ahora la pregunta es qué significa y cómo lo queremos. Yo creo que ¿Cómo respondemos? La demografía me parece que es un ejemplo muy claro de lo mal que gestionamos los plazos temporales, ¿no? Quizá porque, bueno, dices, vale, las tendencias en demografía pues lo llevan como muy lentas, ¿no? Pero el que iba a haber un envejecimiento, que había una población muy ensanchada después de las guerras, ¿no? Que crece la natalidad y tal, y en un momento determinado esto iba a cambiar, ya se sabía, ¿no? O sea, nos recuerda de vez en cuando, pero no lo recuerda las estadísticas. Hombre, Carmen, ¿qué tal? Pero de repente, ostras, nos encontramos con que la pirámide famosa, que es como habíamos estudiado, ya no existe en una gran parte. Ya empezamos con los matices, que hablamos mucho de Occidente, y me gustaría meter la nota de que el mundo no acaba en Occidente, como estamos descubriendo algunos, bueno, no yo, pero, y de repente ya desaparece la pirámide y toda nuestra sociedad está montada, el sistema, la economía, las pensiones, todo está montado sobre esa premisa. Y no la hemos cambiado en un momento en que ya no hay una pirámide, sino que poníamos lo del barril, ¿no? Que es así como más barrilete, pero que al final se puede acabar truncando, y en el caso de Europa y España, muy llamativamente, vamos a ser los mayores de 60, la mayoría abrumadora del país frente a una juventud menguante, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo calibramos tan mal, ¿no? Cómo las decisiones al final políticas están tan mediatizadas por el corto plazo como para progresivamente, siempre se decía en lo público, se piensa más a largo plazo, pues no. No calibramos mal, o sea, ha ocurrido exactamente lo que se pensó, que fue, si nos hace falta gente, vendrá gente. Entonces, claro, lo que tienes es un número sustancial de migrantes haciendo determinados trabajos, que son la gente joven. Es decir, hoy publicaba, creo que El Mundo, que cerca del 40%, o bueno, la mitad de los residentes en Barcelona entre 25 y 34 años son emigrantes. Sí, pero esto es producto de un tipo de pensamiento en el que decías, no me importa tener menos población, tampoco me importan las pensiones, porque va a haber mano de obra de todas maneras, habrá trabajo, y con ese trabajo pagaremos las pensiones. Y esto ocurrió así. No, es decir, ahora puedes decir, bueno, pero es que esto implica que los españoles somos más mayores, hay menos jóvenes, lo que quieras, pero es producto de un tipo de pensamiento que ha estado 25 años funcionando, ¿no? Donde de repente la demografía ya no era importante. Es decir, igual que los bienes los podías traer de fuera, ¿no? Igual que el capital lo podías traer de fuera, también la población lo podías traer de fuera. Entonces, cuando se te rompen las conexiones, entonces empiezas a notar tus debilidades. Y dices, bueno, es que de repente la inversión no llega, es que de repente ya las cadenas de abastecimiento no son tan seguras, pero es producto de un modo de pensamiento. Y ese modo de pensamiento, yo insisto, es decir, ya se ha terminado como tal. Es decir, ¿qué es lo que ha sustituido a lo global? Lo imperial. ¿Sabes? Otra vez. Otra vez. Entonces dirán, no nos gusta, bien, pero estamos en eso ahora mismo, ¿no? Entonces, este es un momento de contracción y de expansión. Es decir, hay países que intentan expandirse al máximo posible y llega Trump y dice, no, yo es que Groenlandia y Canadá lo quiero para mí, ¿no? Y otros que, bueno, pues ven limitada su área de influencia. Bueno, pero hemos salido de una época, hemos entrado en otra y tenemos que pensar cómo vamos a manejarnos en esa. Entre otras cosas, porque para mí hay elementos de fondo muy significativos entre la gente, ¿no? Yo os pongo el ejemplo del cambio climático. Es decir, puede haber negacionistas, pero junto con eso hay gente que dice, bueno, me da igual si hay cambio climático o no, lo que yo no quiero es pagar la factura,
¿vale? Hay otros que dicen, bueno, hay cambio climático, ¿vale? Muy bien. Pero dejadme en paz de historias, porque el monte se quema, no porque haya cambio climático, sino porque no lo limpiáis. Entonces, por favor, limpiadlo, ¿no? Y entonces tenemos una serie de elementos donde dice, bueno, a lo mejor el planeta va a sufrir, pero nos da lo mismo, lo que queremos es que nos arreglen los problemas, ¿no? Y con la democracia pasa igual, que llega el instante que dicen, mira, no sé si es demócrata o no, pero por favor arreglad esto, porque ya no creo en los políticos, ya no creo, no en la democracia, no en el hecho de votar y de participar, que seguro, pero es que no me creo lo que me decís. Y como no me creo lo que me decís, si viene un tío y me dice que lo va a arreglar, pues le voto. Y eso es 2025 también, ¿no? Es decir, el otro día hablamos de las elecciones de Nueva York, votó el 40% de la población de Nueva York. Y fue una votación récord. O sea, hay un 60% de la ciudad más importante del mundo, el país más importante del mundo, que no va a votar. Hostia, pues eso indica algo, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, todos estos son elementos que se van a proyectar en el futuro, que depende de cómo lo manejemos, pues nos irá mejor o peor también. Claro, pero eso en el fondo ha sido, que algo intento explicar en el libro, es un deterioro gradual o erosión, ¿no? De las instituciones, ¿no? Creyendo que efectivamente pues, iban a existir toda la vida y por el hecho de que las tengas, ¿no? Tienes una ley, pues ya funciona. Y al final la ley funciona si la ejercitas, si la cuidas y si efectivamente la crees, la cumples y no hace falta que venga alguien a imponértela, ¿no? Yo creo que ese deterioro sí que es un envejecimiento del modelo, que no quiero decir que no sea el adecuado, pero hemos hecho dejación de nuestras funciones, o por lo menos esa es mi visión y ese es el llamado que hago un poco al final del libro. No debería contarlo tanto, ¿no? Pero al final lo tenéis que leer porque está muy ordenado el libro, ¿eh? No creáis que todo es este descojono que estamos teniendo en esta hora. Está mucho más ordenado y sacas algunas ideas claras incluso, pero yo me lo he leído y digo, ostras, pues no está tan mal. Que esa era mi idea, mi objetivo era, escribe algo que hasta tú te leerías. Y digo, bueno, no está mal. Elena, hay una cosa en la que dices en el libro, que terminas ahí, que tienes razón, y es la idea de Europa. Claro. Entonces, pero el llamado es que también tendemos, y esto sí que es muy, no sé si es cristiano, ¿no? Pero desde luego este sentimiento de culpa, es que lo hemos hecho mal y ahora de repente somos lo peor y creo que hay que ser autocríticos, hay que ser un poquito más humildes, ese exceso de superioridad moral al final es una condena. Y hay que ser autocríticos, pero valorar, ¿no? Por eso he hecho hago la mención al psicoanálisis al principio, pero yo creo que hay que conocerse bien y valorar lo que tienes, entre otras cosas, porque no tienes otra cosa. Pero ni más ni menos. Y Europa y creo que es parte de lo que estamos sufriendo, es la envidia del mundo. Ya no. Bueno, no, porque se lo van a cargar si quieren venir todos. Yo ahora que me voy al sur, todo el mundo se está comprando. Se está comprando España. Los norteamericanos están comprándose todas las casas aquí en Madrid. Es decir, los rusos hace ya un siglo. ¿Será por algo, Esteban? Europa es una suerte de milagro. Es decir, las décadas europeas que fueron sobre todo hasta el 80 son una suerte de milagro en la historia, ¿vale? Es decir, ese equilibrio capital-trabajo, ese crecimiento, en fin. O sea, es raro. Después nos hemos mantenido más o menos, tenemos una serie de valores y tal, perfecto. Dices, ¿es algo a conservar? Por supuesto, ¿no? Es decir, ¿no lo podemos conservar con los criterios que nos han traído hasta aquí? No, porque obviamente lo que ha cambiado es el mundo, con lo cual tu posición en el mundo también tiene que cambiar. Perfecto, ¿no? Ahora, también es verdad, y no es que seamos especialmente tontos, es que, no sé, lo del fin de la historia, ¿no? Solo nos lo creímos los europeos, especialmente los alemanes, ¿vale? Y entonces llega un día, te despiertas y dices, no, pues la historia sigue ahí, sí. Y tú estabas relativamente confortable, porque además, digamos que las élites de los países europeos estaban especialmente confortables en un entorno, bueno, donde las tensiones se habían disuelto y todo funcionaba por sí mismo. Bueno, pues no. Pero fíjate, pues lo del fin de la historia, yo tengo mucho respeto a Fukuyama, me parece un hombre intelectualmente muy potente. Mi tesis es que realmente nos creímos tan soberbios de que era lo mejor, que sigo pensando que es lo mejor, que dejamos de defenderlo. Y en el momento en que no lo defiendes y no lo practicas, desaparece. Desaparece y otros imponen su propia ley, que no es una ley, es una cuestión de fuerza, y hace que efectivamente la democracia pues, no funcione como tal. La democracia, que a mucha gente pues, le da pereza, que hay que esforzarse. En la radio estábamos así todo el rato. Así estábamos todo el día. En democracia hay que esforzarse. O sea, ¿por qué vamos a ser los europeos, por el hecho de haber nacido aquí, tengamos todos los derechos del mundo?
y los demás tengan que currar, hay algo ahí que no encaja. Entonces, digamos que lo que sí que hemos conseguido es un éxito civilizatorio, que estamos a punto de, y no quiero ser cronista de una muerte anunciada, sino cronista de una oportunidad que podemos aprovechar. O sea, yo quiero darle la vuelta, y con eso iría al tema de la democracia, acabamos a las 8, que me gusta ser puntual, con la cita que tú mencionabas en tu artículo el otro día, que te recordaba cuando hablabas de Vox. Entonces, dices, hay una gran tentación, y el Economist dice que el año que viene, que se cumplen los 250 años de la fundación de Estados Unidos, para ver si os suena algo esto, están ya dedicándose a ver cómo reescriben los demócratas y los republicanos qué es Estados Unidos. ¿Cuándo te pones a hablar del pasado y de la memoria histórica y la reescribes? Cuando no tienes futuro que contar. Y esto no podemos dejar que ocurra. El pasado es pasado. Y tenemos fuerzas extremas de un lado y de otro, extremos, que son incapaces de ofrecer fórmulas integradoras y de futuro, y se ponen a reescribir la historia y a prometer el pasado. Yo no quiero ir al pasado, yo quiero regresar al futuro que nos estamos imaginando ahora. Es que yo creo que nos equivocamos si pensamos que la derecha está prometiendo volver al pasado. No, estaba hablando de la derecha, no me has pillado la ironía, pero vamos a ver, ostras, es que no tengo que ser tan sutil, pero... No, vamos a ver, que este año celebramos no sé qué 50. Tengo aquí algunos de mis sobrinos, querido Carlos Meijao. 50 años de algo, pues vamos a ver, ¿por qué no nos hablamos del proyecto? ¿Y qué es lo que va a defender España, que es el país que más crece de Europa? Sí, en términos macro. Luego vamos al detalle micro y no está tan bonito. Pero, ¿por qué no estamos debatiendo como país con la energía que tenemos, la energía vital? No solo también la renovable, con todos los potenciales que tenemos, ¿qué es lo que puede hacer por primera vez en nuestra historia España por construir un proyecto europeo? Bien. ¿Por qué no hace nuestro querido presidente Sánchez, verdad, Guillermo? Que nosotros decimos, no cambia, que cambian las cosas. Una propuesta de decir, realmente hay una oportunidad, no nos cuenten películas, estamos en un momento muy crítico, en el que cuando tú dices esferas de influencia, no te puedes dedicar a ser lo que no vas a ser nunca. Europa no puede ser un matón en el patio de colegio mundial. No es nuestro estilo. Y vamos a perder seguro. Hay alguno que intenta, hay aprendices de brujos que intentan plantear algo es que justo en la historia lo hemos visto que eso no va a funcionar. Tenemos unos activos extraordinarios. ¿Nos da pereza? Bueno, pues oye, hasta los que ya somos más maduritos, y esto va en el tema de la demografía, nos tenemos que poner a trabajar. ¿Qué es lo que va a quedar a los jóvenes de este país? Es que no podemos quedarnos quietos. O sea, Europa realmente tiene una capacidad normativa, pero de organizar una toma de decisiones nos critican. Pero ¿cómo 27 países con tanta diversidad han conseguido estos niveles de progreso? Algo podremos hacer. Y no nos cebemos en nostalgias del pasado, que están muy bien y hay que aprender para no repetirlas, por favor. Para no repetirlas. Y sí aprender de cuáles son estas capacidades que efectivamente nos han llevado a llegar aquí, a aprender de nuestros errores y sobre todo generar una esperanza. Porque si no, y esa es la parte vital que os decía al principio, va a haber otros que escriban cómo vamos a vivir nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, pero en abstracto esas capacidades que están ahí, ¿no?, solo funcionan en abstracto. Es decir, algo tan modesto como el plan Draghi está en un cajón. Está en un cajón y no lo han sacado del cajón. Y dices, bueno, en fin, son unas cuantas ideas de sentido común. Pero no digamos, es que nos falta un líder. Por un tecnócrata que ha estado en las élites europeas, con lo cual las conoce bien, tiene capacidad de interlocución, etc. Está en un cajón y ahí se va a quedar, ¿sabes? Y ahí se va a quedar. Entonces, también tenemos que pensar no solo en las capacidades en abstracto que existen, ¿no?, sino en cuáles son los mecanismos a partir de los cuales, no solamente en la política española, que desde luego que es decir, estamos pensando en todo menos en lo importante, por arriba y por abajo, ¿no?, sino también en el entorno europeo, cómo puedes empezar a construir otra cosa. Es decir, porque necesitas
una articulación política de la que careces hoy. O sea, y no solamente a la hora de cambiar las grandes normas de funcionamiento de la UE, es que careces de las voluntades de la mayor parte de los países para poder trabajar en común. Con lo cual, o arreglas eso, o lo demás da igual, porque las ideas son ideas. Pero algo podremos Claro, hacer los que sin duda. disfrutamos o creemos que la democracia es algo más que, bueno, No, pero que es pensar Europa, que otro mira, se Europa, ocupa. Europa está obligada. Europa está en un momento en el que o Este da es mi pasos punto. a integración o da pasos hacia la desintegración. Y Pero va a ser así. O sea, no te vas a quedar donde estás. estamos O sea, todavía en un momento en el que efectivamente no es que sustituyas un imperio por otro, no es que vayan a... o sea, Estados Unidos está buscando su sitio, cómo se puede recuperar con unas divisiones internas que tiene espectaculares, pero evidentemente China tiene mucho poder, pero hay mucho terreno de juego y mucha partida que jugar. Pero la está jugando Rusia, la está jugando Turquía, la está jugando la Bien. India. Claro. Pero yo Claro. creo que nuestra partida se tiene que jugar en un terreno europeo que, como digo, tiene una capacidad y un potencial de activos que nos dan una opción. O sea, por separado lo tenemos más complicado, pero es al revés. O sea, yo creo que desde España podemos ofrecer esa contribución de un modelo que realmente ofrezca, y lo siento como una obligación moral, esa otra alternativa sobre las bases de lo que creemos. Pero eso requiere que nos volvamos a asumir el papel de construir y no de simplemente disfrutar del declive, ¿no? O sea, esta es un poco la llamada que siempre insiste Olivier. Todo este ejercicio es para provocar, ¿no? Provocar y decir, ¿no? Como el lema, ¿qué vas a hacer tú? O sea, ¿qué vas a hacer tú? Y no es que lo hagas tú, lo tenemos que hacer juntos. ¿Qué vas a hacer tú, Olivier? No, yo... De lo Que eres el joven, nosotros estamos aquí ya de abuelos porretas, de charleta, hablando de lo que no nos toca hacer, claro, pero... O sí, porque... La parte importante, yo creo que también es el mensaje del libro, es que estos modelos ya han llegado de alguna forma a su límite, ¿no? Y vemos, y dices autocrítica, etc. Ahora yo creo que si se dejan así, se van a ir o sea, no va a salir bien. Y si no se hace nada, los que tienden a entrar muy fácilmente es un discurso de desmantelar, que tampoco creo que es la opción. Entonces la que nos queda es esta, que es más propositiva y de repensar y de mejorar y de reinventar, y es la más complicada. Yo creo que hablemos de, no me voy a meter en el jardín de España ni en particular, pero a nivel europeo o en cualquier modelo de los que hablábamos, ¿no? Demografía y el Estado, etcétera, de bienestar, todo esto, lo que hace falta es repensar, ¿no? E intentar quedarnos con lo que es importante y lo que funciona y repensar y proponer, yo creo. Y esto no es un trabajo que se va a hacer ahora, es como, yo veo este momento, hablamos del 25 como un momento clave, pero al final yo creo que es como casi una generación de cambio, no va a ser un año en el que cambia todo. Esto es largo plazo y creo que va a ser... Yo acabaría, sí, acabaría para no aburriros, que ya se han empezado a mover las sillas. Hay para mí una metáfora de un libro que tengo varios que me han marcado, aparte obviamente del de Stefan Zweig, de La crónica de ayer, ¿no? Que estaba en ese momento, ¿no? Es que, ¿por qué? Podemos llegar a una guerra, pueden pasar muchas cosas, pero él sentía que en ese momento había algo que se había fracturado, ¿no? Pero aparte de ese, hay otro libro que es de un psiquiatra que se dedica a las organizaciones empresariales, que está muy bien, que es el liderazgo con preguntas difíciles, ¿no? O con preguntas no fáciles, más bien, ¿no? Que es Heifetz. Y entonces él hablaba del liderazgo adaptativo, transformador. Tú puedes liderar si no te quieres poner a esforzarte, prometiendo el pasado, que normalmente va unido a una cierta autocracia. Bueno, cree en mí, porque lo que está después, esto no vale. Y está el otro liderazgo en el que dices, oye, esto hay que cambiar, el sistema no funciona, pero tenemos que ver cómo, mientras ¿no? lo cambiamos, vivimos, resolvemos el problema de la vivienda, cómo gestionamos la inmigración de una manera adecuada, ¿no? Porque esos son los problemas que a la gente le interesa, que también lo hablábamos ayer. O sea, todo esto queda muy bonito, el macro, la geopolítica, pero yo no llego a fin de mes. Y cómo la metáfora que con eso os quería dejar, que la utilizaba Heifetz, me gustaba mucho, es para que haya transformaciones tienes que calentar la olla. Esto está ya bastante caliente, esto yo no me preocuparía, ¿vale? Pero sobre todo tienes que tener la capacidad de visualizar una obra de teatro que está en construcción, en la que puedes ensayar distintos papeles, hablamos de los escenarios, y tienes que, de entrada, meterte en el teatro. Hay mucha gente que critica la obra sin haberla leído, ni se molesta en entrar a preguntarse qué es lo que está pasando.
Los políticos, menuda gentuza. Son todos, entramos en el cinismo. Por favor, no caigáis en el cinismo. No todo el mundo es igual. Pero entrar en el teatro para ver la obra. Y entonces luego criticáis o tomáis posición, pero no critiquéis desde fuera. Hay que implicarse. ¿Por qué? Porque en esa obra va a decidirse cómo vas a vivir tu vida. Y en esa obra, yo lo que os animo es que de vez en cuando subáis a la platea y observéis el conjunto de la partida, para que sepáis en el mundo en el que os movéis. Hay gente que está en China trabajando, teniendo oportunidades que gracias a la globalización jamás hubieran pensado que iban a tener, precisamente gracias a nuestro modelo que ahora está un poco agotado. Pero también hay gente que en África quiere salir de su pobreza y ve que China le ofrece una oportunidad, o en América Latina, que tiene sus fracturas, y veis, qué interesante, estos frikis de aquí con la tecnología, y esto está. Pero luego bajéis rápidamente al escenario y actuéis. El teatro de la vida es esto, es intentar ver qué obra estamos construyendo, pero vivirla en primera persona, sabiendo a quién tienes al lado y viendo cómo entre todos hacemos una obra que no acabe en tragedia, sino que sea una vida todo lo agradable que os deseo a todos vosotros después de leer el libro, por favor. Muchas gracias a todos por venir.